Ya, en este video vamos a ver las influencias de Comte, o sea, quienes influyeron sobre su pensamiento, lo cual siempre ayuda a entender mucho mejor de dónde vienen ciertas ideas y también con quién está dialogando Comte. Una primera influencia, si esto quiere funcionar, ahí está, es Auguste Comte, que por supuesto ustedes lo tienen que haber escuchado, ¿cierto?, sobre él en sus clases de los años anteriores, ¿cierto?, porque es una figura que siempre a uno se lo pasan en la introducción y en varios otros ramos, ¿ya? Una primera influencia de Comte tiene que ver con su idea de los grados de complejidad, ¿ya? Él señalaba que había ciertos ámbitos de la realidad que eran más simples que otros, ¿ya? Entonces, por ejemplo, él señalaba que la física era más simple que la química y que la química se basa también en gran parte sobre la física. Luego, la biología es más compleja que la química y a su vez la biología se basa sobre la química y la física. Y si uno sigue así, lo siguiente sería la psicología. Y por último, oh sorpresa, la sociología, ¿cierto? Y entonces lo importante es que uno no puede bajar de nivel, ¿cierto? En estos grados de complejidad. O sea, yo no puedo explicar la química por la física, sino que tengo que quedarme en el nivel de la química. Y tampoco, si estoy en la psicología, puedo bajar a empezar a dar explicaciones que sean solo referidas a la química, ¿cierto? La psiquiatría está mucho más cercana a eso, ¿cierto? Que lo trata todo a nivel de química, ¿cierto? Pero la psicología no puede hacer eso, ¿ya? No debiera, eso es lo que está diciendo Comte, ¿ya? Y la sociología, lo mismo, la sociología no debiera bajar, ¿cierto? Ni a la psicología, ni a la química, y yo diría hoy día, ni a la genética, ¿ya? Entonces eso es un primer aporte, los grados de complejidad. Y eso estaba, ¿cierto?, detrás de la idea, o sea, no sé si se acuerdan que Comte establecía también que habían tres estadios, ¿cierto? Que estaba el estadio religioso de la sociedad, donde todo se explicaba por las religiones, después el metafísico, donde se explicaba por ideas abstractas, tipo el espíritu, la idea del espíritu de Hegel, y por último estaría el estado positivista, donde se explica a través del estudio de lo empírico y de las ciencias. Entonces no puede ser que uno baje, ¿cierto? Y empiece a explicar las cosas por la metafísica o por la religión, ¿ya? Uno tiene que explicarlas por la ciencia y por la investigación empírica, ¿ya? Ahora, evidentemente, él va a decir en las sociedades hay distintos grados, ¿cierto?, de madurez. Por ejemplo, va a decir en estudio de la física, evidentemente ya están, cuando él escribe, en una etapa positivista, porque ya están los avances de Newton y qué sé yo. Pero decía, en el caso de lo social, el gran problema es que todavía se recurre muchas veces a explicaciones metafísicas a la Hegel, que vienen de la filosofía, o francamente explicaciones religiosas, ¿ya? Entonces eso es lo que se va a oponer Comte, y él va a señalar la importancia entonces que lo social, uno, se explique por lo social, y dos, se aplique adhiriendo, ¿cierto?, al método científico, al estudio empírico y al método científico. Entonces Comte va a señalar la importancia, ¿cierto?, y el pensamiento positivista básicamente piensa que hay un método científico que se aplica independiente si es ciencias sociales o ciencias naturales, en el cual evidentemente la objetividad es central, la evidencia empírica es lo que manda, y también tiene que haber una neutralidad valórica, ¿cierto? Y todos esos elementos los va a tomar Durkheim, por cierto, ¿ya? También uno podría decir que hay una influencia de Comte en Durkheim en la idea de que Comte plantea que al ser esta ciencia superior, ¿cierto?, porque estudia la complejidad, la sociedad, que es lo más complejo, va a decir que la sociología es la ciencia reina, ¿cierto?, porque estudia lo más complejo de todo, que es la sociedad. Pero no la estudia en una forma solo descriptiva, sino también prescriptiva, ¿ya? En el sentido de que Comte dice que lo importante es que la sociología haga esta investigación empírica y científica para establecer leyes, ¿cierto? Y para usar el método comparativo, muy cierto en la lógica de las ciencias naturales, pero es para guiar a la sociedad, ¿ya? Entonces, la sociología, uno podría decir, él no usa esa palabra, por cierto, una suerte de ingeniería social, ¿cierto? Donde yo la estudio porque busco perfeccionarla, ¿cierto? Busco mejorarla, ¿ya? Y eso va a estar muy presente, Durkheim va a compartir esa idea.
Luego, bueno, ya expliqué que no se puede reducir. Y eso sí, lo que Durkheim le va a criticar a Comte es que si bien él predicó esta idea de la importancia de la investigación empírica y aplicar el método científico, en la práctica nunca lo hizo. Comte siempre siguió siendo un filósofo y siguió escribiendo tratados filosóficos y nunca hizo investigación empírica de ningún tipo. Cosa que sí hizo Durkheim, y de hecho es un gran ejemplo de cómo hacer investigación empírica. O sea, Durkheim hasta el día de hoy es como un gran ejemplo de metodología y de cómo realizar investigación, ¿ya? Eh, Luego, otro ámbito de influencia tiene que ver con todas las teorías del contrato social, ¿cierto? Ahí está la figura de Locke, de Rousseau y de Hobbes, que son autores, ¿cierto?, que plantean que la sociedad surge de un pacto entre individuos. Entonces, lo que primero hay son individuos que renuncian a la capacidad a su posibilidad de utilizar la violencia como forma de imponerse a los otros y la delegan en el Estado, ¿cierto?, para que ejerzan la soberanía y todos así pueden tener un rango de igualdad. Pero lo importante en las teorías del contrato es que la sociedad surge de un contrato entre individuos. Y Durkheim va a ser absolutamente crítico de esta idea, como hemos visto que es una constante, ¿cierto?, en varios, en Marx también, ¿cierto? Va a decir que esto, no, un contrato, ¿qué es lo que va a decir Durkheim? Va a decir un contrato solo puede funcionar si es que hay una comunidad, ¿cierto? Un marco de valores que es compartido por esa comunidad, esa sociedad. Si no existe ese marco básico, valórico, compartido, es imposible que un contrato funcione y tenga algún sentido. Pensemos, por ejemplo, para mostrar la validez de Durkheim, en lo que hicieron, ¿cierto?, los españoles y los chilenos con los pueblos originarios, ¿cierto?, que firmaron contratos los cuales les pasaba, no sé, una baratija a cambio de las tierras. Y ellos decían, bueno, esto ya es un contrato válido. Evidentemente no tenía validez ninguna, porque los pueblos originarios firmaban eso, qué sé yo, pero sin evidentemente ellos no compartían el marco normativo, valórico, y por lo tanto eran absolutamente ignorantes de lo que estaban firmando. Y evidentemente los europeos lo usaron y chilenos lo usaron en su ventaja en América Latina, en todas las colonias, en África, Asia, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, ahí para Durkheim va a ser un tema central, es decir, bueno, ¿cuál es ese marco normativo? ¿Ya? Eh, y ese marco normativo es lo que crea la sociedad. ¿Ya? Ese marco normativo él lo va a llamar básicamente solidaridad. Y ese marco normativo compartido es lo que crea y da origen a una sociedad, que por supuesto es anterior al individuo. Así que él va a ser muy crítico de todas las teorías que plantean y ponen al individuo antes que lo social. Y de hecho, él va a decir que, por ejemplo, el Estado moderno va a ser central en la emergencia de la individualidad, porque el Estado moderno va a respetar, va a dar garantía de que se respeten los derechos individuales. Y como yo les había dicho, ¿cierto?, recién en el video anterior de la biografía, es bajo la Tercera República en Francia que los judíos finalmente ganan una serie de derechos y empiezan a tratar a ser tratados como iguales, ¿cierto?, como ciudadanos, como seres humanos. Algo, y eso viene de quién? Viene del Estado, ¿cierto? De que hay una... entonces viene de lo social antes que lo individual, ¿ya? Y una última influencia, por supuesto, es la figura de Darwin, ¿ya? Aquí él va a tomar, sin lugar a dudas, la idea de que hay una evolución, que las sociedades humanas evolucionan desde lo más simple a lo más complejo, igual que los organismos, ¿cierto? Cuando Darwin hace su teoría, ¿cierto?, de la evolución de las especies, parte por los organismos unicelulares, ¿cierto?, que en el fondo, si tú partes ese organismo unicelular, da origen a otro organismo exactamente igual al anterior, ¿ya? Son autocontenidos, son muy simples, pero después esos organismos unicelulares van uniéndose y dando origen a organismos más complejos y crecientemente complejos, ¿ya? Bueno, Durkheim va a decir eso sucede lo mismo en las sociedades, ¿cierto? Donde originalmente la sociedad primitiva está compuesta por unidades muy básicas, clanes, por ejemplo, donde son similares entre sí, son autocontenidos y tienen autosubsistencia, hasta, y concentraban todas las funciones, la economía, la política, todo estaba concentrado hasta la sociedad actual, ¿cierto? Donde la economía es un ámbito de la sociedad distinta, la reproducción es otro ámbito, el poder político es otro, entonces hay una creciente complejidad. ¿Ya?
Ahora, a diferencia de Darwin, ¿cierto? Que él plantea que el que gana, Darwin decía, el que gana es el más fuerte, ¿cierto? La lucha, ¿cierto? Entonces el que es más fuerte es el que gana. Durkheim va a decir no, lo que sucede es una interdependencia, ¿ya? Y eso es lo que va a esta... una diferenciación interdependiente, que vamos a ser crecientemente dependientes los unos de los otros, ¿ya? Entonces no es el más fuerte el que gana. Y eso lo vamos a ver en profundidad después en la edición del trabajo social. Eh, Ahora, evidentemente, también toma de Darwin la idea de que las sociedades usan las metáforas siempre, son como organismos, ¿ya? Entonces, ¿eso qué significa? Que hay que estudiarlas como un todo, tiene una visión organicista holista, ¿ya? Yo no puedo estudiar al ser humano mirándole el estómago por un lado, la piel por otro, un ojo por aquí, no, para entender lo que es el ser humano, tengo que entenderlo como un todo, ¿cierto? Y también, muy importante, es que cada órgano va a cumplir una función distinta, ¿ya? Que tenía que ver justamente con esta creciente especialización, diferenciación, ya que veníamos hablando. Pero también esta analogía, ¿cierto?, con la evolución y con los órganos biológicos, lo lleva también a decir que van a haber aspectos, ¿cierto?, que la importancia de la sociología también tiene que ver con identificar lo normal respecto de lo patológico, porque lo patológico amenaza la existencia de ese organismo o de esa sociedad, ¿ya? Entonces, evidentemente, su sociología, este punto de partida, la importancia de distinguir lo normal de lo patológico, por supuesto, le abrió la puerta a toda la vertiente de la sociología más conservadora. Aunque Durkheim en sí mismo, personalmente, no era para nada conservador, ¿ya? También esta necesidad de mirarlo como un todo, donde los distintos órganos cumplen distintas funciones, entonces hay una interdependencia, hay una solidaridad, digamos, que permita que el organismo no muera. Y también está la importancia de la regulación, ¿cierto? Del control, ¿cierto? Por decirlo, porque si el organismo no está autorregulado, también puede perecer, ¿ya? Y eso va a ser un tema central en el análisis de Durkheim, la importancia de cómo se constriñen y se regulan los deseos que él entiende como básicamente desatados de los seres humanos, porque si se les da libre albedrío van a destruir todo, ¿ya? Y por último, bueno, decir que esta analogía, por supuesto, hace mucho sentido por lo que decía antes, ¿cierto? Que él vive en la Tercera República de Francia, que es una época de mucha agitación y turbulencia social, entonces él está muy preocupado de, bueno, ¿cómo se conserva lo social? ¿Cómo hacemos para que la sociedad no desaparezca y muera en guerras intestinas, ¿cierto? Entonces está la pregunta por cómo se mantiene, se reproduce lo social en este contexto de gran cambio y de lucha y de agitación e inestabilidad. Y de nuevo, ¿cierto? Eso va a darle un tinte conservador a su sociología, un tinte bastante notable, ¿ya? Y, eh, y con eso estamos respecto de las influencias, ¿ya? Y en el próximo video vamos a ver la metodología, porque muchas de estas influencias quedan muy claras al entender la mirada metodológica de Durkheim.